Vamos a dar unos minutos, muchachos. Buenas noches. Veo que solamente hay 6 personas conectadas. Entonces vamos a dar unos minutitos para ver si se van conectando el resto de sus compañeros, ¿ok? Para que no se vayan a desconectar. Buenas noches, Ding, ¿está bien? Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a iniciar, muchachos. Estamos dando tiempo que se conecten los demás, ¿ok? Bueno, muchachos, hoy sí
buenas tardes, bueno, buenas noches ya, ¿cómo están? Me confirman, por favor, si me escuchan bien. Sí, la escuchamos, Ingeniero. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Gracias a Dios, bien. Bueno, muchachos, vamos a iniciar. Primero que todo, pues me gustaría felicitar a todos en general, ¿verdad? Los exámenes estuvieron bastante bien. Yo sé que de repente pues tienen muchas interrogantes, ¿verdad? Pero el propósito propiamente del examen como tal era poder medir el nivel que hasta el momento han adquirido y cómo ustedes pueden poner en práctica los conocimientos para poder de una u otra manera dar respuestas a las soluciones de las empresas. Recuerden que como tal en las empresas pues no van a preguntar teóricamente cómo resolver un problema, simple y sencillamente pues se les va a mostrar el problema y ustedes tienen que identificar si realmente es un problema que vale la pena invertir el tiempo para poder generar un proyecto o si definitivamente se puede solucionar por otras vías. Muchas veces no es necesario el cambio de un sistema, sino que muchas veces lo que necesitamos es capacitar el recurso humano que tenemos. Entonces, en este sentido, muchachos, el examen como tal estaba orientado a este punto, a que se pudiera identificar. Y otro detalle importante del examen era el que ustedes pudieran seguir indicaciones. Y es que es muy importante incluso al momento de implementar un sistema y que nosotros seamos detallistas y podamos seguir indicaciones. Yo sé que muchos pensaban, bueno, pero es que no tenemos suficiente tiempo. Realmente, jóvenes, el examen como tal estaba diseñado de manera que ustedes pudieran responder, obviamente, soluciones oportunas en el menor tiempo posible. Y básicamente esto sucede generalmente también en la vida real. Muchas veces estamos trabajando contra el tiempo y lo importante es poder medir o saber trabajar bajo presión. Es decir, si realmente nosotros podemos trabajar bajo presión, no en un escenario donde obviamente todo está a nuestro favor, como ser, por ejemplo, que tenemos dispositivos móviles a la mano, que de repente podemos tener otra computadora a la mano, o que de repente podemos tener todo lo que hemos visto en clase, lo podemos tener a la mano, sino el poder tomar decisiones de manera oportunas, inmediatas, y para poder medir este conocimiento como tal, pues básicamente de esa manera fue diseñado el sistema, perdón, el examen como tal. Entonces vamos a cada uno de ustedes, ya su examen está calificado, y a cada uno de ustedes pues está la retroalimentación propiamente de en qué fallaron, en qué fue que se pudieron haber equivocado, ¿verdad? Y vamos a dar un repaso general, es decir, a ver un poquito acerca de qué contenía el examen, ¿verdad? Eran dos tipos de exámenes, vamos a ir viendo cada una de ellas. Para el caso de una de las preguntas, define los problemas propios de la evaluación del proyecto. Aquí me llamó mucho la atención que al momento de definir los problemas propios de evaluación del proyecto, pues muchos realmente no me identificaban exactamente cómo definir o cómo podíamos identificar cuáles podían ser las situaciones que teníamos al momento de evaluar el proyecto. Sin embargo, en las presentaciones que tuvimos de evaluación de proyecto, vimos que muchas veces evaluar un proyecto significaba, primero que todo, conocer la estructura organizacional de la empresa como tal. Es decir, al momento de uno de los problemas que se nos podía presentar era precisamente eso, que la empresa como tal no tuviera definidos sus procesos y obviamente el sistema, cualquier sistema que quisiéramos implementar,
sin una empresa que tuviera definidos sus procesos, pues básicamente no es que va directamente al fracaso, sino que muchas veces son situaciones que nos pueden llevar cuesta arriba, es decir, que se puede complicar más el tiempo de entrega de un proyecto cuando los procesos no están bien definidos. Otra de las situaciones era realmente no identificar cuál es el problema principal. Eso era uno de ellos, podríamos decir, de los contratiempos o de los problemas que se podían identificar al momento de evaluar el proyecto, que existen tantos problemas y tantas carencias en la empresa que de repente sea complicado el que nosotros podamos evaluar o identificar realmente cuál es el problema que está causando la mayor pérdida de empresa. Yo les mencionaba en las clases anteriores que era muy importante eso, identificar el problema que realmente estaba causando mayor pérdida de empresa, que de repente operativamente estaba haciendo que hubiera más se estuviera gastando hubieran más gastos operativos, que de repente hubiera mucha rotación de personal. Todo eso era indicación de que podían haber problemas propiamente en la evaluación como tal. Otro de los aspectos que podíamos ver en cuanto a evaluaciones propiamente del proyecto es la resistencia al cambio que podíamos encontrar con los usuarios. Es decir, aunque el proyecto no estaba implementado, aunque todavía no se ha definido el proyecto, en el momento de identificación del problema, para poder establecer si es viable el proyecto, pues recuerden que dentro de la viabilidad como tal teníamos que ver tres aspectos: el aspecto técnico, el aspecto operativo y el aspecto económico, que eso generalmente se ve en la clase de teoría de sistemas, donde se ve a detalle cada uno de esos aspectos. Y veíamos, jóvenes, cómo estos aspectos como tal, el recurso humano es fundamental al momento de implementar un proyecto. Pero si nosotros en el momento de evaluación del proyecto vemos que las áreas son áreas en las que están bien encerradas en sí mismas, son áreas en las que hay dentro de ellas hay mucha resistencia al cambio por parte de los usuarios, de repente nos encontramos con usuarios que nunca han manejado un equipo de cómputo, pues ese puede ser un problema al momento de implementar el proyecto como tal. No quería que me lo contestaran exactamente igual a esto, pero sí de repente que se tocaran temas muy importantes como el hecho de no poder identificar el problema de forma adecuada. Esto podía crear sustancialmente un problema bastante relevante en el momento de evaluar los proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, no contar con el recurso adecuado, también no tener, por ejemplo, podríamos decir el presupuesto para la empresa, es decir, que la empresa no cuente con suficiente presupuesto, también podría ser un problema en el momento de evaluar el proyecto. Pero más que nada, muchachos, es que no estén definidos los procesos propiamente de la empresa. Yo les decía que para nosotros la cultura organizacional de la empresa es fundamental, debido a que toda empresa bien organizada tiene que tener sus políticas y a misión y a visión, es decir, a dónde está en estos momentos y hacia dónde quiere llegar. No sé si con referente a esta pregunta, a los estudiantes que salió esta pregunta, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda referente a esa pregunta, muchachos. Por mi parte, ninguna, hija. No, Inge. Muy bien. Otra de las preguntas que les podía aparecer en la pregunta que estamos evaluando ahorita era que señalen la importancia que tiene la preparación y evaluación del proyecto. Es decir, ¿qué significa preparar y evaluar un proyecto? Bueno, básicamente, si se fijan, es bastante parecida a la pregunta anterior, pero cuando nosotros preparamos un proyecto, nosotros identificamos con qué recursos tenemos en estos momentos, con qué recursos contamos, vemos en la parte técnica si tenemos a nivel técnico, si la empresa, por ejemplo, tiene lo que son, tiene lo que es computadoras, y las computadoras realmente son propiamente, se pueden utilizar
a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de instalaciones de los puntos de red, es decir, a nivel de telecomunicaciones, si realmente la empresa cuenta con toda la parte técnica. Y en la parte, veíamos que en la parte económica, si realmente contábamos con el recurso. Entonces, ¿para qué nos sirve la preparación y evaluación de proyectos? Para poder planificar. Nosotros planificamos en base a lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, si contamos con el recurso apropiado, si tenemos a nivel de recurso técnico, de tecnológico, tenemos lo que vamos a necesitar, si se va a requerir más tiempo. Cuánto tenemos disponibilidad, cuánto es lo que realmente la empresa tiene disponible para que podamos implementar el sistema, y adicionalmente a eso planificamos fechas. Recuerden que cuando nosotros evaluamos hasta dónde queremos llegar con el proyecto, es decir, hasta dónde es que se va a llegar con el proyecto, pues en base a eso nosotros planificamos las fechas. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es que gracias a la preparación y la evaluación de proyectos, nosotros podemos realizar una planificación, podríamos decir, sobre lo que tenemos en estos momentos, lo que vamos a necesitar, en cuánto tiempo vamos a obtener, y la empresa va a poder obtener resultados. ¿Alguna pregunta sobre esta pregunta que acabamos de analizar, muchachos? ¿Alguna duda? No, Ina. Muy bien. Entonces, sigamos con la segunda pregunta. En total, eran 8 preguntas las que tenía el examen, ¿verdad? Entonces, y la siguiente pregunta. En el caso de, perdón, eran 6 preguntas, disculpen, yo estoy con la otra clase. Y la siguiente pregunta, muchachos, eran igual, contenían dos tipos de examen. En uno de los exámenes, y esto era al azar, permítanme que está cargando y está un poquito lento. Teníamos, y aparte de los casos de estudio, muchos me decían, ingeniera, pero es que el tiempo que nos dejó para resolver casos de estudio y contestar es bastante poco. Bueno, y la verdad, muchachos, el tiempo que les podía llevar, y era un caso de estudio, y en ese momento ir analizando, máximo era de 15 minutos, porque precisamente el propósito de que ustedes tuvieran una tarea donde se evaluaban casos de estudio era precisamente para que ustedes puedan ir desarrollando su nivel de análisis. Adicionalmente a eso, recuerden, muchachos, que esta clase básicamente es una clase de evaluación de sistema. Por lo tanto, las competencias propiamente al momento de identificar el problema, de hacer el análisis, diseño, programación e implementación, vienen de las clases anteriores que ustedes cursaron previamente a llevar esta clase. Yo entiendo que muchas veces se puede complicar un poco, especialmente por el tiempo, los nervios y muchas situaciones que pueden suceder. Sin embargo, muchachos, este es el día a día con el que ustedes tienen que trabajar como futuros profesionales en el área de informática. Y pues nosotros como docentes precisamente estamos para eso, ¿verdad? Uno de los casos de estudio era la novedad táctil. En cuanto a la novedad táctil, pues básicamente, muchachos, el caso de estudio habla sobre, está orientado más que todo hacia el boom que tuvo prácticamente iPhone al momento de explicar o de mostrar cómo la tecnología táctil realmente se podía aplicar tanto a teléfonos móviles como a todos los dispositivos propiamente que tiene Apple, ¿verdad? No solamente a los iPhone, aunque el caso como tal habla directamente de los iPhone, pero también están a las iPad y a las otras tecnologías propiamente que tiene Apple. Y adicionalmente a eso habla cómo esta tecnología ha venido evolucionando, que no era realmente un descubrimiento nuevo por parte de, es decir, no era una tecnología nueva. Sin embargo, ninguna empresa de teléfonos anteriormente, ni siquiera de la línea de computadoras, anteriormente había visto ese nicho de mercado como lo vio propiamente Apple, ¿sí? Donde aplicó esa tecnología
que aunque en otras industrias o en otro tipo de empresas sí ya se estaba aplicando como tal y a tecnología táctil. Ante eso, muchachos, eran básicamente 4 preguntas que se tenían que contestar, aunque una de ellas prácticamente hacía 2 preguntas como tal. Y la primera es, ¿qué problemas resuelve la tecnología multitáctil? Me llamó mucho la atención que en esta pregunta como tal, hubieron varios que me colocaron los cajeros automáticos, pero yo generalmente uso mucho lo que son los cajeros automáticos, muchachos, bastantes, les podría decir. Y si bien es cierto, hay una pantalla, pero siempre hay aparte tienen botones. Yo no he encontrado realmente un cajero como tal donde se apriete directamente en la pantalla. Ojo, es que es táctil, es que apretemos directamente en la pantalla, ¿sí? Donde apretamos directamente en la pantalla y que podamos retirar el dinero. Siempre hay aparte de la pantalla que nos está mostrando, pues tiene los botones para poder digitar e incluso tiene un teclado incorporado en el cajero donde se puede digitar el monto. No sé realmente si cuando ponían cajeros automáticos se estaban refiriendo a este tipo de cajeros, ¿verdad? Porque como ya les explico, donde yo he visto cajeros, y no solamente aquí en Honduras, sino en otras partes del mundo, pues no he visto hasta el momento los cajeros que tengan propiamente la pantalla táctil y que de esta manera se pueda sacar dinero o depositar dinero, ¿verdad? Ahora, ¿qué problemas realmente resuelve la tecnología multitáctil? Pues la respuesta era bastante sencilla, muchachos. Primero que todo, una disminución de errores, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la pantalla multitáctil, significa que también los sistemas como tal tienen que estar diseñados de esa manera, ¿sí? De manera que sean fáciles, que con un clic, básicamente que apretemos el botoncito o la opción en la pantalla, pues automáticamente podamos ir a las opciones que se requieren, ¿verdad? Entonces, hay una disminución de errores porque obviamente no tenemos que ingresar información en el teclado como tal o por medio de un clic con el mouse. Podemos agilizar los procesos. En este sentido, cuando hablamos de agilizar los procesos, pues hablamos de que obviamente es más rápido estarnos moviendo mediante con nuestros dedos, ¿verdad? A las opciones que queremos. Ya tenemos bastante experiencia en eso, especialmente en el uso de los teléfonos. Por lo tanto, como que es mucho más fácil. Ahora bien, ahorro en tiempo, y esto lo podemos ver en las aplicaciones web, por ejemplo, tales como la banca en línea. En la banca en línea sí tenemos esa opción como tal. Es decir, que en la banca en línea nosotros venimos y por medio de nuestro teléfono, de nuestro teléfono táctil, pues ingresamos a la banca en línea y únicamente ir apretando y las opciones, pues automáticamente podemos generar cualquier tipo de transacción, desde lo que son transferencias, podemos hacer depósitos a otras cuentas, podemos hacer depósitos a otros bancos, podemos pagar préstamos, pagar tarjeta de crédito, y todo eso, toda la parte de banca en línea como tal, sí utiliza lo que es las interfaces multitáctil. Entonces, básicamente, con que ustedes me pusieran ahí los problemas que resolvían, que era la disminución de errores, agilidad en los procesos y ahorro de tiempo, básicamente era factible. En cuanto a cuáles son las ventajas y desventajas de una interfaz multitáctil y qué tan útil es, explique. Pues en esta situación, muchachos, y a ventajas, pues ya hablamos que existen muchísimas ventajas. Es más, si ustedes me repetían las mismas ventajas, pues estaban en lo correcto, ¿sí? Una de las ventajas es agilidad en los procesos, ahorro en tiempo, facilidad de uso. Todo eso son ventajas. ¿Cuáles podríamos decir que son desventajas? Bueno, una de las desventajas que podríamos decir, muchachos, es que ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, discapacitadas?
¿sí? Si bien es cierto, tampoco podrían utilizar lo que es el teclado y el mouse, pero tampoco podrían utilizar la tecnología táctil como tal, ¿verdad? O les costaría un poquito más. Podríamos decir que esa es una de las desventajas. Otra de las desventajas que podríamos mencionar en cuanto a lo que es la tecnología multitáctil es que es una tecnología bastante costosa. Muchos me contestaron costosa y es cierto, es bastante costosa como tal, tanto a nivel de las pantallas, pues ustedes ven las pantallas ahí incluso cuando vamos a los bancos o vamos a algún lugar donde estén lo que son las colas de atención, ¿verdad? Entonces, obviamente llega el cliente, solamente aprieta a dónde es que va o escoge la opción a dónde es que va, si va a caja, si va a servicio al cliente y obviamente esa y genera un ticket y toda esta tecnología que ustedes ven ahí desde las pantallas como tal es bastante cara. Y al ser bastante caro, también hay bastante fragilidad, ¿verdad? Porque conforme ha ido pasando el tiempo, pues esto ha ido mejorando bastante, ya no es que son tan frágiles como cuando iniciaron hace 10 años aproximadamente, pero siempre hay esa fragilidad. Entonces podríamos decir que una de las desventajas como tal es que también son pantallas o son tecnología bastante costosa en ese sentido. Y a nivel también de soporte técnico, es un soporte técnico bastante especializado, ¿verdad? Entonces, también podríamos hablar que esa es una desventaja. En cuanto a describa 3 aplicaciones empresariales que se benefician de la interfaz multitáctil, pues aquí también la mayoría me contestó bastante acertado, ¿verdad? En el caso de los kioscos, por ejemplo, de atención a los clientes que hay en los bancos, en algunos supermercados. Bueno, en los supermercados, ojo con esto, no es tecnología multitáctil la que están usando a nivel de las encuestas. No sé si ustedes se han fijado, pero hay unas encuestas de atención al cliente. Ahí lo que aparecen son botones, pero realmente son botones que están incorporados propiamente a la aplicación como tal. En el caso de los cajeros, sí, algunas de las pantallas propiamente de las cajas en los supermercados como tal, sí tienen la opción, si ustedes se han fijado, de las pantallas que son multitáctil y el usuario ya puede usar con pantalla multitáctil, ya puede usar también con teclado, con mouse o a través de los lectores de código de barra. En cuanto a otra de las aplicaciones que es bastante utilizado también es en los aeropuertos, en los hospitales también se utilizan y saben para qué se utilizan como pantallas informativas. Por ejemplo, si el paciente desea saber dónde está el consultorio de X doctor, entonces generalmente en los hospitales privados pues están lo que son las pantallas y uno solamente va y busca el consultorio o el médico o por especialidad y puede desplegar esa información. ¿Con qué aspectos de administración, organización y tecnología habría que lidiar si usted o su empresa estuvieran considerando sistemas y computadoras con interfase multitáctil? Con los aspectos administrativos, pues aquí había que explicar un poquito más. Pero incluso si lo hacíamos de una forma generalizada, pero siempre tocando puntos de vista importantes, sí teníamos que ver, por ejemplo, entre los impactos administrativos y organizacionales. Primero que todo es el impacto, podríamos decir, y aparte de capacitación a los usuarios. En este sentido, muchachos, estamos hablando de que a nivel administrativo, organizacional y tecnológico, tenemos que capacitar a los usuarios, especialmente aquellos usuarios que van a estar directamente con la atención. Yo no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, en los bancos o en algunas empresas financieras, donde a la par propiamente de estos, donde están estas pantallas, pues hay una persona y si la persona que llega o el cliente que llega no sabe cómo usarlo, pues esta persona ya explica, incluso ella va preguntando a qué tipo de servicio va y ella misma ya está generando el ticket como tal.
Vemos empresas también como Claro, Tigo, que tienen este tipo de tecnología. Otro de los aspectos que tienen que lidiar es, por ejemplo, la inversión tecnológica. Obviamente es una inversión bastante costosa y hablamos que esta puede ser una desventaja porque realmente en este sentido sí hay bastantes complicaciones en el hecho de que son tecnologías bastante caras. Entonces, por lo tanto, sí hay que hacer una inversión bastante costosa. En cuanto a la parte organizacional, recuerden que al implementar esta tecnología como tal, puede ser que en muchas áreas donde anteriormente pues no se tenía este tipo de tecnología, se tenga que implementar. Anteriormente teníamos un escenario, por ejemplo, de servicio al cliente, donde había una persona que era ella que ella decía hacia dónde dirigirse y básicamente esa tecnología viene a sustituir en cierta manera a esta persona. Entonces, en cuanto a áreas donde antes no tenían este tipo de tecnología, pues implementar esa tecnología, también nos podemos encontrar con la parte de resistencia al cambio por parte de los usuarios. Entonces, en este sentido, pues también es un aspecto a nivel administrativo, organizacional y tecnológico que puede afectar directamente a la empresa como tal. No sé si con este caso de estudio algún estudiante tiene alguna duda o algo de consulta de a los que les apareció este caso de estudio, por ejemplo. ¿Ninguna? No, Ingrid. Ok, en cuanto a los otros estudiantes que, bueno, dependiendo a los que les apareció el siguiente caso de estudio, era acerca de si si es buena la computación verde para las empresas. Y aquí básicamente estamos hablando de lo que generalmente dos temas bien importantes, podríamos decir, es decir, el uso de las computadoras como tal, de tener nuestro data center como tal, pero también el hecho de el calentamiento global. Entonces, por otro lado, tenemos la parte de la responsabilidad social. Entonces, el caso como tal habla de básicamente esos problemas que no nos podemos desligar. Sin embargo, no solamente hacen un daño bastante sustancial a lo que es y a capa de ozono, podríamos decir, sino que también a nivel de dinero que gastan las empresas en básicamente en estar pagando energía eléctrica por todos los equipos que se están conectando y todo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues tenemos empresas que ya han ido viendo un poco esa parte de cómo ahorrar el consumo de energía y adicionalmente a eso, cómo hacer de repente que los equipos, porque ya estar estos equipos sujetos a la cantidad de calor que estos equipos como tal pueden generar, pues puede provocar también el daño propiamente de estos equipos. Entonces, el caso de estudio hablaba prácticamente de eso y cómo empresas como Google y Microsoft estaban contribuyendo a prácticamente a esos centros de datos para ver la manera de aprovechar esa energía mediante lo que es la opción de hidroeléctrica. También hablaba acerca de Hello Parker, por ejemplo, cómo hizo una reducción en el impacto ecológico de los centros de datos, donde hubo una disminución de costo de energía entre 20 y 25% de lo que generalmente ellos gastaban, tanto en lo que era el consumo de servidores y en lo que era la parte de los centros de datos o data center como tal. En este sentido, también el caso como tal hablaba propiamente de incorporación propiamente de lo que eran software administrativos de energías que propiamente tenían básicamente esa opción de poder estar viendo las opciones propiamente de energía, por ejemplo, que las computadoras se pudieran apagar de forma automática cuando no se estuvieran utilizando,
también el hecho de ver todas las mejoras en cuanto a lo que era la optimización propiamente de uso de energía como tal, así como lo que hablamos de almacenamiento en la nube o básicamente la virtualización de servidores como tal. Entonces, este caso de estudio como tal hacía básicamente también, en este caso eran 4 preguntas, aunque algunas de ellas pues hacían énfasis en más de una pregunta. Por ejemplo, en la pregunta número 1 nos decía qué problemas de negocio y sociales provoca el consumo de energía en los centros de datos. Y pues ahí hubieron dos personas, dos de ustedes que me gustó mucho cómo contestaron. Una de ellas fue Pastora León y Daniel García. No sé si por ahí está Pastora. ¿Pastora? Hoy como que se conectaron poquitos. Bueno, pero Daniel sí está conectado. ¿Daniel está por ahí? Sí, Ok. Me gustaría que leyera la respuesta que dio a esta pregunta. ¿Qué problemas de negocio y sociales provocó el consumo de energía en los centros de datos? Mientras Daniel está buscando ya respuesta, ¿o ya encontró Daniel? aunque no me acuerdo dónde la apunté. Pero, Bueno, mientras Daniel está encontrando ya respuesta a eso, podríamos mencionar que de negocios, muchachos, pues el consumo elevado de energía, ¿sí? Si en nuestras casas, cuando nos toca pagar y energía, recuerden que lejos de ir disminuyendo, va aumentando, entonces, y generalmente es un consumo bastante elevado. Imagínense ustedes empresas donde básicamente tienen que tener en todo momento encendido. Básicamente el data center no se puede apagar. Entonces, ese consumo como tal de energía es bastante significativo. Hay empresas, por ejemplo, que ahorraron prácticamente 44 millones al año en lo que son costos de energía. Entonces, ¿cuáles eran los problemas del negocio? Bueno, el consumo elevado de energía, ese es uno de los problemas. En cuanto a los sociales, pues básicamente tenemos, muchachos, la contaminación, ¿verdad? Es un problema social que es generado propiamente de el calentamiento, de calentamiento global, ¿verdad? Entonces, obviamente, si seguimos con esta tendencia, pues ya hemos estado viendo cuál ha sido el impacto, y eso que solo hemos visto una parte de ese impacto en cuanto a lo que es el calentamiento global. Áreas donde antes, por ejemplo, eran frescas, ahora hace bastante calor, o todo lo contrario, áreas donde antes que eran con bastante calor o que eran lugares bien calientes, ahora básicamente son lugares que ha cambiado su clima. Y todo esto es por el calentamiento global. Entonces, podríamos mencionar esos 2 problemas propiamente, tanto a nivel de negocio y social. No sé si ya está, si encontró las respuestas. sí, ¿cuál pregunta era, Inge? La 1. Y a 1, sí. ¿Qué problema de negocios y sociales provoca el consumo de energía en los centros de datos? Pues yo puse que se está consumiendo demasiada energía, la cual puede causar más que todo bajones de energía en los dichos centros de datos. Y por la parte social, diría que el problema es el alto consumo en los recursos naturales, y pues eso afecta a lo que es el planeta también. Excelente. Además de eso, otro de los problemas importantes, muchachos, es el desgaste de los equipos, ¿sí? Porque al haber demasiado calentamiento, pues la vida útil propiamente de los equipos de cómputo se ve disminuido incluso a la mitad de la vida útil, ¿sí? Entonces, equipos, por ejemplo, que se tenían planificados hacer el cambio en 5 años, pues básicamente, si eso continuaba, en 2, 3 años tenían que hacer el cambio porque o se quemaba ya fuente de poder o de repente había, se dañaba ya motherboard o cualquier situación que se podía dar debido a propiamente esos problemas.
En cuanto a la segunda pregunta que nos dice qué soluciones hay disponibles para estos problemas, cuáles son amigables para el entorno, pues en cuanto a las soluciones, pues ya hablamos, muchachos, que existen varias soluciones. Podríamos irnos por soluciones, por ejemplo, propiamente de virtualización. Esa era una de las soluciones que se podían tomar en cuenta. También estaba la solución hidroeléctrica que planteaba lo que era Google y Microsoft como tal, o podíamos optar por el software de administración de energía, que básicamente permite propiamente lo que es el control propiamente de consumo de energía, y si no se está ocupando el equipo, si no es necesario tener encendido, que este se puede apagar de forma automática, ¿verdad? Así podríamos hablar también de otras herramientas. Tenemos herramientas de monitoreo de energía que propiamente permiten esta función como tal. ¿Cuáles son amigables para el entorno? Pues en cuáles son amigables para el entorno, jóvenes, depende mucho de qué es lo que nosotros, bueno, cuánto es el presupuesto propiamente de la empresa y qué es lo que nosotros queremos alcanzar. Esto depende mucho del rubro de la empresa. Hay empresas que obviamente no pueden optar por una virtualización o por un almacenamiento en las nubes y necesitan tener los servidores físicamente y todo lo que es el data center acondicionado. En este caso podrían optar por la parte de monitoreo de energía o por el sistema propiamente que estaba promocionando lo que era Google y Microsoft con la parte de hidroeléctricas. También podríamos optar por el software de administración de energía, pero depende mucho de la empresa como tal. ¿Cuáles son los beneficios del negocio y los costos de la solución? Obviamente, en cuanto a los beneficios del negocio, podemos hablar muchos beneficios. Primero que todo, la reducción del costo de energía, ¿verdad? El aumento en lo que es propiamente y optimización de los recursos es otro de los beneficios que tenemos. Aparte de eso, también el aumento en cuanto a la vida útil de los equipos, ya no hay tanto desgaste, entonces se puede optar básicamente es un beneficio propiamente para el negocio. En cuanto a los costos de estas soluciones, pues los costos varían dependiendo de la solución que se adquiera, ¿verdad? Pero realmente son costos bastante elevados. Sin embargo, cuando nosotros vemos la relación costo-beneficio, podemos ver que realmente el costo como tal es significativo conforme a todos los beneficios que podríamos tener. Imagínense ustedes empresas, por ejemplo, o compañías donde existan 10,000 computadoras, por ejemplo, personales. Eso equivale a una inversión de $165,000 el año en lo que es factura eléctrica. Si ellos se van y imagínense que de repente quedan encendidas toda la noche. Entonces, básicamente, podría haber una reducción si se obtiene lo que es el programa de administración de energía, donde se puede disminuir en un 70% de lo que es, y aparte de todo el costo de energía como tal, ¿sí? Y así podemos mencionar de los costos. En cuanto a lo que es, si es conveniente para toda empresa migrar a las computadoras, a la computación verde, ¿por qué sí o por qué no? Pues realmente, muchachos, conveniente, pues definitivamente estamos llegando a un punto en donde sí es conveniente. Yo siempre les he dicho que aunque son soluciones bastante caras, porque tener la virtualización en las nubes es una solución bastante cara y que tienen que estar prácticamente mes con mes incurriendo en ese costo como tal. Entonces, sí es una solución cara, sin embargo, el beneficio que se obtiene a largo plazo, tanto para la empresa como para la sociedad como tal, es significativo. Hablamos que hoy en día todas las empresas tienen o deberían de tener lo que es la responsabilidad social. Esto les ayuda no solamente a nivel de impuestos, porque disminuye la cantidad de impuestos que tienen que pagar, sino también permiten poder ver un poquito más allá. Es decir, cuidar
nuestra naturaleza, cuidar el mundo donde vivimos, porque si no va a llegar un momento que esas películas que hemos visto de los niños, donde tienen que viajar a otros mundos a buscar opción para poder vivir, pues si seguimos así podemos llegar a esa situación. No sé si a los que salió este caso de estudio, pues tienen alguna consulta, alguna duda específica sobre él. Yo estaba revisando la plataforma y aún no están posteadas las notas, ¿verdad? Los casos. Sí, ya están. Ya están, pero no me aparecen. ¿Y a los demás? Igual, Inge, adicionalmente, Inge, algunas tareas también, algunas actividades aparecen, por lo menos a mí me parece la primera actividad con el comentario, pero no la calificación, me parece en 0. Sí, lo mismo me pasa a mí, me sale un comentario, pero no me sale ninguna. O sea que ustedes no han podido ver la nota, muchachos. No hemos podido ver Yo solamente... Tampoco, ingeniero, ni la nota del examen me sale. Solo en algunas actividades me sale la nota y en otras solo me sale el comentario y sin nota. Por ejemplo, la calificación en la actividad 1 que nosotros presentamos, tenemos excelente trabajo, pero 0 de 3. No, muchachos. Permítanme, voy a hacer ahorita unas modificaciones. Es que no puedo usar esta nueva plataforma yo, Inge. No. Ay, muchachos. No, pero y la verdad no tiene nada que ver con ustedes, que yo pueda mostrar o no, sino que hay unas configuraciones para poder mostrar eso. Solo déjenme ver. Ok, por eso es. Y ahorita ya estoy cambiando. Fíjense que por eso siempre es bueno y les agradezco que me lo reporten, porque de otra manera, pues, no. Prueben ahorita, muchachos, ya ellos tienen que aparecer. Yo estaba pensando que no tenía matriculada la clase. ¿Que no tenían qué? Matriculada, el examen ya aparece. Ok. De las actividades. La actividad 1, por ejemplo, en mi caso, no. Igual a mí la actividad 1 me aparece 0. Ok, permítanme. Todo el examen que aparece y la prueba. Ok, permítanme, chicos. Sí. En el caso de la actividad 1 como tal, y actividad 1 ya está calificada, y actividad 2 aún todavía la sigo revisando, muchachos. Lo que pasa es que sí soy bien detallista en momento de calificar, y hasta que ya están todos habilitados, entonces es que ya se los habilito para que yo puedan ver, ¿sí? Hasta que están todos calificados. Entonces, permítanme, necesito ver Sí, examen y pruebas sí aparecen, pero actividades no. Ok, permítanme. Sí, en mi caso solo la actividad 1 es que no me aparece. Ok, permítanme. Perdón que se me desconectó. Las de grupo deberían de aparecer ya, Inge, o todavía no. No, todavía no. Es que no he terminado de calificar a todos, entonces hasta que no termino de calificar no habilito las opciones, pero permítanme. Ok, perfecto. Permítanme, porque tipo de entrega, ok, detalle. Ok, permítanme, chicos. Verifiquen ahorita si les aparece, actualicen. Solo aparece la persona que subió la nota, ¿verdad, Inge? Perdón, la persona que subió la actividad, ¿verdad? No, la actividad 1 era independiente, era sí. individual. Pero las actividades en grupo. No, y actividad en grupo igual cuando ya esté en la calificación posteada ya va a aparecer a todos. Ok, actividad 1 me parece 0 de 3. Sí, igual a mí 0 de 3 me sale en la actividad 1. ¿Será que nos puso 0 de 3? No, pero entiendo que si me puso en el comentario excelente trabajo, Kevin, yo entiendo que está bien. No, a mí me puso también un muy buen, excelentísimo trabajo, José. A mí hasta una carita feliz me puso ahí, entonces yo entiendo que... No, a mí también me puso ahí un angelito. A ver quién tiene el mejor comentario. Yo entiendo que me ponga 0 de 3. A ver, espérenme. A mí solo me sale la nota de la prueba y el examen. Y la verdad ya tiene que aparecer todo. Permítame un segundito, por favor.
A lo mejor no hice los casos de seguro, no me acuerdo. Y todavía no está habilitado la autosuma, ¿verdad, Inge? Fíjense que, permítanme chicos, déjenme verificar. Sí, el autosuma sí. Todavía no, pero permítanme que necesito ver por qué no les aparece de las notas. Esa parte sí ya me... de la nota de grupo. Bueno, hagamos una cosa. Con respecto a la primera actividad, déjenme verificar con calma y yo les estaría avisando por la plataforma, bueno, por el grupo de WhatsApp para que ustedes verifiquen y me confirmen si ahí les aparece, ¿ok? Y las otras actividades. Y solo terminemos de revisar el examen. Dígame. Las otras actividades no las ha revisado, entiendo, ¿verdad? En las otras actividades y va a aparecer una vez que ya estén posteadas las notas de todos los compañeros. Y actividad 1 como tal, sí ya está posteada la nota de todos. Entonces, en teoría, sí ya tenía que haber aparecido. Entonces, tengo que verificar por qué no ya está apareciendo. ¿Sí? Okay. Pero esa sí como tal, sí ya está calificada. Y obviamente, si ahí aparece en los comentarios, es porque ya está calificada. ¿Sí? Ahora, yo que no veo es por qué no les está apareciendo eso si ahí sí no hay ninguna restricción en cuanto a eso. Entonces sí les tendría que mostrar. Fue tan malo mi entrega que me puso 0. Las competencias. ¿Ah? Fue tan mala mi entrega que me puso 0. No. No bueno. Dije, perdón, yo veo algo, aquí veo algo diferente con respecto a las otras unidades, a las otras actividades. Veo que me sale en ponderación calculada, me sale 100%, calificación 0, rango 0 a 3. Y en las otras actividades no me sale ninguna ponderación calculada. Solo en esa actividad 1 me sale ponderación calculada. ¿Tendrá algo que ver eso? No, ya ahorita se hizo un cambio con eso. Ya debería de aparecer como puntuación. O sea que ya ahorita, y eso era lo que yo iba a aplicar más adelante, estas dos actividades como tal no estaban en principio ponderadas a 2.5, pero yo sé redondeé a 3 esas actividades. Entonces, solo déjenme ver. Sí es posible que sea realmente por eso, por ya vista, porque sí ya aparece ya nota, pero bueno, muchachos, con eso lo que voy a hacer es que voy a revisar y es bien, porque no ya está apareciendo. Y bueno, es que ya me lo reportaron, entonces ya prueben ahorita, chicos. No. Ahora se quitó la ponderación calculada y solo quedó 0 y 0. Okay. Sí. Y se agregaron en las otras. Ajá, y en las otras ahora hay ponderación calculada. Ok. Bueno, referente a eso, déjenme verificar, muchachos, pero sí ya está calificada esta actividad y yo ya voy a avisar en el transcurso de la noche, ¿ok? Perfecto. Entonces, solo vamos a terminar con las últimas preguntitas antes de desconectarse. Y referente a la pregunta 3, a algunos de ustedes, y esa aparecía, por ejemplo, los sistemas de información deberán configurarse, proyectarse de tal manera que permita a todos los usuarios emitir y recibir información independientemente del grupo de discapacidad, edad u limitaciones, y en esta la respuesta correcta era accesibilidad, ¿ok? Para esa pregunta como tal era accesibilidad. Y algo otros, y
pudo haber aparecido debe proporcionar conocimiento detallado de un área funcional o un departamento, hay equipo de proyectos de implementación, y en este caso, y la respuesta correcta era usuario clave. ¿Ok? No sé si de esta pregunta tienen alguna duda alguien, alguna consulta. No, por mi parte no hay. Ok. Para la siguiente pregunta, muchachos, esta idea puede ser una necesidad, una solución original para resolver un problema, una oportunidad o amenaza de entorno, una nueva regulación que es preciso implementar, el desarrollo de una tecnología que puede dar lugar a una ventaja competitiva, y la respuesta correcta en este caso era definición. A otros, y les pudo haber aparecido la siguiente pregunta. Es una descripción de las razones por las que acomete el proyecto junto con las justificaciones del mismo, basado en la estimación del costo, duración, riesgo y de los beneficios esperados. En este caso, la respuesta correcta era planificación. ¿Alguna pregunta sobre esta, chicos? No, hija. Ok, para la siguiente pregunta teníamos, en algunos ya iba a aparecer, es la situación inadecuada que necesita ser superada, es decir, es una amenaza, una oportunidad o una necesidad. En este caso, la respuesta correcta era identificación del problema. Para la siguiente tenemos que es la base sobre la cual se ejecutan los servicios y aplicaciones informáticos que la organización necesitan para operar una plataforma bien diseñada. Significa disponibilidad de los servicios críticos y flexibilidad de entrega de los servicios. Y la respuesta correcta en este caso es plataforma de infraestructura de TI. ¿Alguna duda referente a esta pregunta, chicos? Y para la última pregunta es la siguiente. Corresponde a todos los elementos de interfaz mediante los cuales el usuario puede obtener uno o más registros, y la respuesta correcta en este caso era informes. Y la siguiente es, corresponde al conjunto de reglas y políticas de organización que rigen el comportamiento del usuario frente al sistema, y la respuesta correcta en este caso es procedimientos administrativos. Y básicamente, chicos, ese era su examen. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inconformidad, algo? No, ninguna, hija. Bueno, entonces voy a descargar el estado de asistencias, y en este caso, muchachos, lo que estoy haciendo, yo siempre asigno un trabajo de puntos extra para las personas que por alguna razón quieren subir su nota de examen. Sin embargo, en este caso lo que estoy haciendo es que estoy distribuyendo esos puntos en las actividades. Por ejemplo, y la primera actividad, que es la actividad 1, costaba 2.5, entonces le puse el valor de 3 puntos. Obviamente 0.5 son adicionales. Si lo tienen todo bueno, pues van a tener los 3 puntos. En el caso de la actividad 2, tenemos que igual costaba 2.5, entonces tiene 3 puntos ahora, y de igual manera son 0.5 adicionales. Esto de alguna manera pues les va a ayudar a poder aumentar un poquito si fue un poco mal en el examen, ¿verdad? Y pues voy a verificar bien qué es lo que sucede, porque en el caso de actividad 1 sí ya está calificada, entonces para que ustedes ya puedan ir verificando conforme estén esas actividades actualizadas. Ya para esta semana yo espero que ya todo esté totalmente calificado y no tengan ningún inconveniente. En el caso, muchachos, en el caso del proyecto, pues ya está para que lo puedan subir, y cualquier duda que tengan referente a eso me lo pueden hacer saber. Hoy es el día y la fecha límite para subir el proyecto. Dígame, Lourdes. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Fíjese que yo tenía solamente como un comentario
con respecto al examen. Yo respeto, ¿verdad?, la metodología, pues en esa parte no tengo ninguna queja. Ya cada quien como docente, ¿verdad?, pone el examen como en realidad desee. Pero yo quisiera basarme en las posibilidades de que pudiera pasar de que la plataforma quizás se trabara o perdiéramos, porque en realidad el examen solo es un intento. Entonces, por ejemplo, el caso era bastante amplio. Al menos a mí me costó bastante tiempo leerlo detenidamente, completamente todo el caso para poder responder a las preguntas. Sin embargo, pude lograrlo, ¿verdad? Pude lograr responder las preguntas, copiar. De hecho, la letra la hice súper rápida. Usted pudo haber observado ahí al momento de subirlo. Pero a veces la plataforma, bueno, cuando yo estaba desarrollando el examen, no sé si a otros compañeros les pasó, al menos a mí me costó bastante subir la imagen y la plataforma como que no me aceptaba la imagen y no podía dar siguiente. Entonces, en ese instante, perdía más tiempo en estar esperando hasta que la imagen se subiera y poder darle siguiente. Entonces, ahí mi incomodidad era de que yo pudiese haber perdido o dado caso, ¿verdad?, pudiera llegar a pasar de que hubiera perdido ese intento. Y si yo pierdo ese intento, posiblemente no hubiese podido hacer de nuevo el examen. Entonces, solamente esa observación tenía con respecto al examen, ¿verdad? Más que todo por el miedo de perder ese intento o que la plataforma fallara, porque en realidad la plataforma a veces falla. Entonces, solamente eso quería comentar. Inge, buenas noches. Quiero apoyar lo que dice mi compañera Lourdes. De hecho, yo estuve bateando un buen rato, porque quizás por la inexperiencia de la plataforma en tratar de subir el archivo, hasta que por situación propia yo dije, no, voy a darle siguiente, después lo subo. Abajo me apareció el botoncito para subir archivo, ¿verdad? Pero en la plataforma, en el navegador, no se presenta nada hasta no bajar. Entonces, en eso perdí demasiado tiempo, porque yo estaba tratando de agregar la imagen desde una parte donde decía subir, agregar la imagen ahí, y yo hacía todo, le agregaba los márgenes de la imagen y todo, y en eso perdí bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, yo igual, no, esa es la metodología, pero sí considero que en apoyo a algunos otros compañeros que tengan problemas, ya sea con la luz, con el internet, poder tener algún intento más para poder tener una ventaja en esto, ¿verdad? Es muy acertado, muchachos, y a el punto de vista de ustedes, referente a más de un intento. Sin embargo, podríamos tomar en consideración para los siguientes exámenes de repente poner más de un intento. Sí es importante recordar, y es, muchachos, que yo sé que es difícil, sé que en un inicio es bastante complicado de poder adaptarnos a todo lo que es propiamente, básicamente, especialmente cuando estamos trabajando con una nueva plataforma, ¿sí? Pero en este sentido, lo único que yo les voy a pedir, por favor, es que hasta cierto punto tratemos de que, aunque muchas condiciones no estén de acuerdo o estén adversas a lo que nosotros hagamos, pues tratar siempre de ver las mejores opciones para poder realizarlo, ¿sí? En este sentido, yo sé que algunos tuvieron algunos inconvenientes, incluso algunos me reportaron que tuvieron inconvenientes y días indicaciones referente a eso, ¿verdad?, que podían hacer. Y obviamente vamos a tomar todas las observaciones que ustedes tienen para posterior. Y bueno, son válidas, totalmente válidas, chicos. Recordemos igual que siempre, en este caso y en consideración a algunos problemas que pudieron tener, por eso precisamente estoy dando esos puntos adicionales, ¿verdad? Anteriormente yo que hacía era que les asignaba un trabajo para poder optar a esos puntos adicionales.
En este caso, pues no lo estoy haciendo, sino que de una vez yo estoy asignando las actividades que ya ustedes hicieron. Pero son muy válidos sus puntos de vista y los vamos a tomar en consideración para los siguientes exámenes. ¿Alguna otra consulta, duda al respecto? No, ninguna, Inge. De mi parte, ninguna. Bueno, muchachos, entonces solo me queda hacer la revisión propiamente de por qué no les está apareciendo las notas. Y igual cualquier cosa yo les estaría avisando, ¿ok? Para que puedan verificar. Que tengan feliz día, muchachos. Perfecto. Cuídense mucho y si no tienen que salir, pues no salgan. Y si tienen que salir, tomen las medidas del caso. Gracias, Gracias, Inge. buenas noches. Feliz noche, jóvenes. Ok, Inge, feliz noche. Igual feliz noche. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más tenía alguna consulta? ¿Nadie? Ok.